¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Mirad lo que os traigo. Una lectura, un libro que me acabo de leer. Terapia de regresión letal de Miguel Ángel González Santana. Una novela de las que me gustan a mí. Ahora entenderéis por qué. James Warren, que así se llama, el protagonista, es un ciudadano americano que vive a las afueras de Nueva York y está atravesando un momento muy complicado de su vida, con un trauma que lo atormenta. Acude a la consulta del doctor David Banner en la Quinta Avenida para resolver ese trauma oculto en lo más profundo de su ser. El facultativo trabaja con el paciente sobre dicho trauma. Después de indagar, y casi por accidente, resulta ser un trauma de vidas pasadas. Investiga mediante un método, una terapia de regresión, hipnosis, y desde este plano y desde ese plano en otra vida, intenta solucionar el problema de su paciente. Durante esas sesiones de hipnosis, todo se va complicando y se convierte en un auténtico infierno, tanto para el doctor Banner como para el paciente. Se suceden una serie de situaciones y eventos que hasta el doctor Banner se ve afectado como un facultativo. El desenlace final es inesperado y terrorífico. ¿Entendéis por qué me gusta? Por qué he dicho que es un libro de los que me gustan a mí? El autor Miguel Ángel González Santana, que nace y vive en las Islas Canarias, concretamente en el sur de Gran Canaria y en la localidad de Maspalomas. Escribe su primera novela, Terapia de regresión letal. Descubre que después de estar muchos años escribiendo sin publicar nada, tiene una gran pasión por la escritura, sobre todo de novelas policíacas, donde combina la vida real y la ficción. Mediante la editorial Círculo Rojo, y yo, amigo, bien que te lo agradezco, que le brinda la gran oportunidad, se anima a publicar una primera novela policíaca y tras ella está en trámite una segunda novela que en breve será publicada. Ya mismo, está al caer. Bueno, pues terapia de regresión letal, intriga, terror psicológico, también suspense, ciudad de Nueva York. ¿Qué más puedo pedir yo? Vamos, has tocado mis temas favoritos. Además, Miguel Ángel tiene un estilo narrativo envolvente y psicológico que nos sumerge al lector en una atmósfera de misterio, introspección y progresiva tensión emocional. Una prosa precisa y detallada, con descripciones que dan vida a los espacios, a los estados emocionales de los personajes, porque la emoción y lo psicológico es muy importante en esta obra. Una obra donde el autor combina elementos de thriller psicológico, narrativa de terror, del más puro estilo del terror, y exploración espiritual, logrando una mezcla intrigante y original, sin duda alguna. Además, el envoltorio es fascinante. Es de esos libros que ves en una librería y por lo menos como mínimo lo coges, lo ojeas y lees la sinopsis. Y ya si te decides a leerlo, os va a encantar, de verdad. Tiene un ritmo narrativo. Dice que es su primer libro, pero el ritmo narrativo es muy bueno, ¿eh? Está cuidadosamente, porque yo creo que es aposta, cuidadosamente dosificado. Empieza con calma, un tono calmado, que se va intensificando a medida que la trama avanza. Esto nos permite ir conectando con el protagonista, con James Warren, y experimentar la progresiva revelación de sus traumas ocultos, que ya os lo he dicho por la sinopsis. Además, todo acompañado de diálogos naturales, funcionales incluso, que sirven como herramienta para desentrañar la complejidad emocional y psicológica de los grandes personajes que se ha sacado de la chistera, cual mago, el autor Miguel Ángel González Santana. Personajes como James Warren, el protagonista, que como digo, está muy bien desarrollado, muy complejo emocional y psicológicamente. Es el impulso de la trama. Evoluciona desde un hombre racional y pragmático a alguien dispuesto a explorar lo inexplicable para descubrir cuál es la problemática que él tiene. Yo creo que es el punto fuerte del libro. El doctor David Banner, que es la figura clave, digamos, el guía, el mentor del protagonista. El doctor Banner encarna el equilibrio entre el escepticismo científico y la apertura hacia lo desconocido, porque a medida que va implantando esa técnica para descubrir qué es lo que le pasa a su paciente, eh, se va transformando. Además, su carácter metódico y compasivo lo convierte en un pilar en la narración. Bueno, hay más personajes como la esposa y la hija del protagonista, James Warren, que son personajes secundarios que aportan, bueno, la parte más sensible, humana y emotiva del libro, demostrando con ellas el autor los efectos colaterales de los problemas del protagonista. Y hay un personaje que se llama Keenan Lynch,
que se introduce, espero no hacer demasiado spoiler, pero se introduce a través de esas sesiones que el doctor le hace al protagonista. Es un personaje del pasado que va simbolizando lo histórico, lo espiritual, lo psicológico y su historia personal quizá es lo más destacable del libro. Ahí lo dejo, lo vais a tener que descubrir. En la novela se tratan temas como el impacto o más bien el autor plantea cómo los traumas y los conflictos no resueltos pueden trascender de generación en generación, influyendo en la vida presente a través de mecanismos que escapan a lo racional. Creo que esa es la base de este libro. Plantea también el tema de la regresión como herramienta terapéutica y también narrativa. Ojo, y es difícil. La regresión a vidas pasadas, que es el eje de la trama, pero también una metáfora para explorar la mente humana, el subconsciente humano, y cómo éste guarda claves esenciales para entender el presente, y el autor lo refleja muy bien. Me gusta mucho la figura del Dr. David Banner, que simboliza la tensión y la reconciliación entre el enfoque científico y las creencias místicas, porque al final se pone en manos de alguien de ciencia que lo traslada a lo espiritual. Fijaros la paradoja. También se habla mucho del sufrimiento, de la vida de James Warren. Es una alegoría de la lucha humana por librarse de las cadenas emocionales y encontrar un propósito superior. Y hay también conexión con lo trascendental. Hay una frase recurrente: Eli, Eli, lama sabactani, y la referencia a lenguajes antiguos como el gaélico y el arameo nos aportan esa dimensión espiritual y universal al relato, conectando a los personajes con algo mucho más grande y más poderoso que ellos mismos, y que a veces infunde terror. Salvando mucho las distancias, a mí me ha recordado al Exorcista, de William Peter Blatty, por su atmósfera de tensión psicológica y espiritualidad. Y también, fijaros, también me ha venido una reminiscencia de Más allá del bien y del mal de Nietzsche. Y diréis, ¿por qué? Pues más que nada en su exploración de los límites de la moral y la percepción humana. También resuena un poco el psicoanalista de John Katzenbach en su enfoque de la terapia como catalizador de un viaje hacia lo más profundo del subconsciente, hacia el interior de nosotros mismos. En definitiva, Terapia de regresión letal es una obra fascinante, además ambientada en Nueva York, donde Miguel Ángel González Santana ha combinado elementos de thriller, horror psicológico, exploración espiritual y ha dado de sí un libro apasionante, un estilo narrativo sólido y personajes complejos. Trauma, espiritualidad y los misterios del subconsciente humano. ¿Qué más se puede pedir? Muy recomendado, ¿eh? Enhorabuena al autor.